El presidente del Consejo Nacional Electoral del Ecuador, doctor Juan Pablo Pozo Bahamonde, el pasado 13 de octubre participó en el primer Congreso Panameño de Democracia y Derecho Electoral organizado por el Tribunal Electoral de Panamá con la ponencia Representación Política, Género, Minorías y Representatividad. Todos los cuerpos colegiados en mi país, incluyendo el Consejo Nacional Electoral, incluyendo el Tribunal Constitucional, incluyendo las Cortes, todos se tienen que conformar con paridad de género, absolutamente todos. No hay cuerpo colegiado en mi país que no tengan paridad de género. Y creo que son aspectos importantes que están dentro de la normativa constitucional. Pero decía, y aquí creo que es importante plantearles esta reflexión. Una es la paridad de salida en candidaturas, pero veamos si se cumple la paridad de llegada ya con dignidades electas. Y aquí tenemos las dignidades autoridades electas, y vamos al mismo año, al año 2014, es decir, en el año que tuvimos 58% de hombres y 42% de mujeres, en dignidades electas en el 2014 resultó que de esas candidaturas el 74% fueron dignidades electas hombres y el 26% dignidades electas mujeres. ¿Por qué? Porque todavía, a pesar de que se establece la paridad, la alternabilidad y la secuencialidad, todavía encabezan las listas mayormente hombres. Y cuando tenemos unipersonales como alcaldías, por ejemplo en mi país, todavía siguen siendo hombres quienes están en esas listas unipersonales. Por ponerles un ejemplo, de 23 prefecturas, de 23 prefectos que tiene mi país, 22 prefectos son hombres y una prefecta es mujer. Es decir, la distorsión se da cuando tenemos todavía candidaturas unipersonales. Por eso es que el debate, por eso es que la reflexión también se plantea en cómo alcanzar no solo la paridad de salida, sino cómo buscar mecanismos que nos den una verdadera paridad de llegada. Creo que son aspectos fundamentales e importantes que también tienen que discutirse. Creo que, y para ir cerrando, voy poniendo un aspecto también importante que es la discusión de los nuevos sujetos de derecho político en los sistemas electorales. Hay nuevos sujetos de derechos políticos. Nosotros en el 2008 dimos un paso importante que, por ejemplo, incorporamos a los jóvenes de 16 y 17 años con voto facultativo también en el país. Fuerzas Armadas y Policía Nacional tienen voto facultativo. Las personas con discapacidad también son sujetos de derechos políticos con voto facultativo. Las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada también tienen voto facultativo. En este caso, los extranjeros que residen en el país, en Ecuador, legalmente por más de 5 años también tienen posibilidad de registrarse y ejercer su voto facultativo. Y nuestros compatriotas en el exterior, con voto en el exterior, como también lo tiene aquí Panamá, y que también tiene una de las mejores prácticas electorales con el voto por correo de sus compatriotas que están en otros lugares que no están acá y que no residen en Panamá. Creo que hay que seguir pensando en cómo seguir generando nuevos sujetos de derechos políticos, entendiendo como un derecho también fundamental. Estamos cerca de nuestro proceso electoral, en 4 meses, estamos en nuevas elecciones presidenciales y también de asamblea y de parlamentarios andinos, y tenemos un registro electoral de 12.816.000 ecuatorianos. Cuando hablamos de democracia y hablamos de inclusión, no solamente hablamos de género, no solamente hablamos de representación, sino hablamos también de cómo facilitar desde el organismo electoral para que podamos tener también nuevos sujetos de derecho incorporados que nunca antes se han incorporado. Y ahí tenemos una buena práctica electoral, reconocida inclusive por otros sistemas electorales, como es el voto en casa para personas con discapacidad severa, personas que no pueden trasladarse a los recintos electorales. La autoridad electoral se traslada a sus domicilios para que puedan ejercer su derecho al voto, y son personas que no han participado también en los sistemas políticos y en los sistemas electorales. Y en nuestro caso recién hubo una reforma en la ley de identificación en donde por una sola vez las personas que deseen cambiar de forma voluntaria, llevando 2 testigos, su sexo por género, lo pueden hacer también, y eso también implica incluirles dentro de sus derechos políticos y derechos electorales. Un aspecto importante que creo que también significa que algunos organismos electorales también lo asuman, es la nueva visión, el nuevo rostro de los organismos electorales. Organismos electorales, en nuestro caso, que no solamente cuentan votos, que no solamente hacen procesos electorales, sino que inciden e impactan de forma real
en la capacitación cívica y democrática de la ciudadanía. Nosotros desde el año 2009 tenemos esa atribución legal, es decir, nos encargamos de la capacitación de la ciudadanía con 3 enfoques: enfoque intercultural, enfoque intergeneracional y enfoque de género. En el Ecuador somos un país intercultural y plurinacional, más de 18 pueblos, más de 14 nacionalidades. Entonces, el organismo encargado del fortalecimiento democrático a través de la capacitación y la formación cívica es justamente el Consejo Nacional Electoral, y de ahí que hemos trabajado en proyectos importantes de promoción política electoral desde el Instituto de la Democracia, que tiene rango constitucional, escuelas de formación cívica, el ABC de la democracia, entre otros aspectos. Como reflexiones finales, me parece importante hablar la democracia interna de los partidos y movimientos, las transformaciones de las relaciones de género al interior de las organizaciones políticas con principios de no discriminación, cómo lograr organizaciones políticas que realmente, señalo nuevamente, sean horizontales y que no reproduzcan fenómenos de discriminación al interior de las organizaciones políticas. Una segunda reflexión, entonces, dejaría yo puesta el rol de las instituciones electorales, el rol de los organismos electorales en este aspecto de democracia. ¿Cómo logro y fortalezco desde mi rol y hago que la democracia sea más real y más sustantiva? El tercer aspecto que dejo como reflexión, la diferencia entre acceso y representación. Acceder, ser candidato, pero lo otro es representar, ser una autoridad electa, que creo que ese finalmente es el deber ser. Y un cuarto aspecto, el empoderamiento ciudadano en el ejercicio de los derechos, sin duda. El conocimiento da poder, una democracia plena, una cultura política democrática. Quisiera también con esto cerrar la frase de Simone de Beauvoir, que dice: el día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal. Muchísimas gracias a todos.